bien, hermanos y hermanas que nos acompañan, nos es un gozo estar con ustedes por esta hermosa naturaleza. Hoy más que nunca debemos hacer grandes compromisos con nuestro Dios, que podamos tener este deseo de servir al Señor ahora, porque nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, tardo para la ira, pero también la Escritura nos habla que sus juicios se cumplirán. Pero mientras esto se ha de cumplir, podamos nosotros en esta hora buena, nosotros cambiar la trayectoria de nuestra vida. Quiero hablar en este momento, antes de entrar a nuestro estudio, quiero compartir con ustedes en el libro de Juan capítulo 3 de San Juan, versículo 1 al 13, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que nosotros necesitamos ahora es un nuevo nacimiento. Necesitamos comprender la palabra de Dios y ponerla por obra. Necesitamos un cambio. Este maestro de la ley, Nicodemo, siendo el maestro de Israel, no comprendía las cosas celestiales, pero más tarde comprendió lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo, que así como, el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Nicodemo vio a nuestro Señor Jesucristo ser crucificado, él comprendió estas lecciones. Hay muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo en estos momentos. Sin embargo, a veces no lo comprendemos, no lo alcanzamos a entender, y a veces pareciera ser que la incredulidad nos gana. Pero quiero decirle algo, hermano y hermana: lo que está escrito en la palabra se cumplirá, porque el Señor del cielo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra permanece para siempre. Por lo cual, hermanos y hermanas, de acuerdo a las sagradas escrituras, lo que necesitamos nosotros es nacer de nuevo. Pero ¿cómo vamos a nacer? Es necesario, hermanos, la tribulación. Es necesario las angustias. A veces no entendemos las situaciones que vienen en nuestras vidas.
pero quiero compartir con ustedes un texto antes de entrar a nuestro estudio. En el libro titulado Fragantes Promesas para todos y para toda ocasión de Elena de White, en la página 43, y ponga atención a esto. Cuando el Espíritu de Dios asume el control del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplaza la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Usted está siendo llamado para ser parte de a la imagen de Dios. Por eso es que usted tiene luchas y dificultades. En medio de estas luchas, por eso el Señor nos manda un mensaje sorprendente, tan sorprendente que nos exige un cambio. Queridos hermanos, hoy trataremos la agenda de Dios y la agenda del hombre. En estos momentos de crisis veremos todo referente a esto. Voy a leer en el libro titulado A fin de conocerle, en la página 258. La inspiración nos dice lo siguiente. Vamos a usar la tecnología para entender este texto. Dice así: el plan de salvación no se aprecia como debiera apreciarse, no se le discierne o comprende, se lo estima como un asunto común. No se advierte que para unir lo humano con lo divino se requirió el ejercicio de la omnipotencia. Cristo, al cubrir su divinidad con la humanidad, elevó a la humanidad en la escala del valor moral hasta colocarla en una dignidad infinita. Nosotros a veces no apreciamos la salvación como se debiera. Vivimos como el mundo, hablamos como el mundo, vestimos como el mundo, caminamos con el mundo, y pareciera ser que la salvación lo dejamos hasta el final. El día que yo me esté muriendo, en ese momento me arrepiento. Queridos hermanos y hermanas, la salvación es de suma importancia para nosotros. En este libro, A fin de conocerle, en la página 258 nos dice claramente que la salvación es día con día, porque no sabemos el momento en que hemos de morir, o si hemos de permanecer vivos y venga el juicio de Ezequiel capítulo 9 hacia nosotros, que estuvimos analizando hoy en la mañana. Vayamos a la Biblia en el libro de San Juan capítulo 9 versículo 5. San Juan 9:5, vamos a ver el plan de nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios. San Juan 9:5 dice en la inspiración de la siguiente manera. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en este mundo, era la luz del mundo. Entonces, el plan de Dios es que su pueblo acepte y entienda la luz que ha mandado a su iglesia hoy. Porque Cristo está también en este mundo. Él murió, resucitó y vive por los siglos, por los siglos. En el libro de San Juan capítulo 8, versículo 29, leamos esto. Y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre. Así que, de acuerdo a este versículo 8, 29, 28 y 29, el 28 dice, y le dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que el Padre le dijo a nuestro Señor Jesucristo, de eso hablaba. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué nuestro Dios no abandonó a nuestro Señor Jesucristo? Más de uno dirá porque Él era su Hijo. Sí, hermanos, era su Hijo, pero fue humano. Pero Él hizo algo que la Biblia dice, que el Padre, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué no lo abandonó nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo? No lo abandonó porque nuestro Señor Jesucristo siempre hacía lo que a nuestro Dios le agradaba. Usted puede estar en la peor condición, pero si usted hace lo que le agrada al Señor, lo que la palabra de Dios dice, el Señor siempre estará con usted. Y que se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tener a Dios es lo que nos interesa en este día. Agradarle a Dios, agradarle a nuestro Dios es lo más importante. Y créanos, hermanos, Dios nunca nos abandonará. En el libro de San Juan capítulo 17 versículo 4, vamos a leerlo, 17:4, dice la palabra, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio, glorificó el nombre de nuestro Dios en esta tierra. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted como adventista del séptimo día? ¿Está glorificando el nombre de Dios con sus acciones? Queridos hermanos, con la ayuda de nuestro Dios tenemos que esforzarnos, porque hemos estudiado en el transcurso, el Señor traerá un juicio a nuestra iglesia adventista del séptimo día, Ezequiel capítulo 9. No a las demás denominaciones, no a las demás iglesias, sino a la iglesia adventista del séptimo día. Viene un juicio porque tenemos mayor luz. Por lo tanto, solo aquellos que le agraden, que busquen el socorro de nuestro Dios, quien busque la misericordia de nuestro Dios, solo aquellos que se esfuercen para vivir una vida consagrada a nuestro Dios, son los únicos que serán liberados en ese tiempo cuando llegue este juicio. Pero si hemos de morir antes y el Señor nos manda al descanso, debemos morir fieles, hermanos. Esa es la otra opción. Por lo tanto, la primera crisis que tenemos es la crisis individual, que debemos tomar decisiones. Es tiempo de seguirle al Señor y hacer la voluntad de Dios. La crisis de nuestra iglesia. Rechazan la palabra de Dios, no quieren vivir a la estatura de la palabra de Dios. El juicio a la iglesia. Por eso el Señor tiene una agenda. La agenda que ha de cumplir es hasta este juicio que viene. Pero vean cuál es el plan del hombre. También el hombre también tiene un plan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. La Biblia nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3, 16. Dice así la Escritura. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos ver que como pueblo de Dios estamos en una crisis espiritual la más terrible. Como estamos, no terminaremos la obra. Tiene que venir una purificación, un juicio. En el libro de Apocalipsis 3:1, el mensaje a la iglesia de Sardis era: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Podemos ver que lo que se escribe a la iglesia de Sardis, el que dice las advertencias, tanto en la iglesia de Laodicea, de Sardis y de cada una de las iglesias, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que advierte la situación de cada iglesia. Es por eso que ahora nuestra iglesia adventista del séptimo día, también ha caído una amonestación sobre nosotros. Y también ha de venir un juicio sobre nosotros, porque tenemos mayor luz. Esto es de importancia. Apocalipsis 2:4, la escritura habla así. Miren esto de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todas las cosas negativas que se les dice a cada una de las iglesias, desde Éfeso a Laodicea. La iglesia de Laodicea tiene todas esas deficiencias porque tenemos mayor luz y porque estamos rechazando el mensaje del Señor. Es sorprendente, hermanos, que estamos ahora en este tiempo de dificultad. La agenda y el plan del hombre. En el libro titulado Alza tus ojos, página 193, la inspiración dice así: las leyes del reino de Cristo son tan sencillas, tan concisas y a pesar de ello tan completas, que cualquier adición de factura humana solo crearía confusión. Y cuando más simples sean nuestros planes para trabajar en el servicio de Dios, más será lo que lograremos. Pero miren, el plan del hombre. Estudiando cómo adoptar los planes de origen mundano en su obra para Dios, los hombres transforman los planes humildes y sencillos de Dios, que son los que Él desea que se sigan por el engrandecimiento de su reino. Cuando usted pone por obra el plan de Dios, como dice las Escrituras, el nombre de Dios es glorificado. Pero cuando usted comienza a tener un plan conforme al mundo, su plan no es el plan divino. Aunque diga creer lo que usted cree. Muchos ministros han adoptado un plan como las demás iglesias. Es por eso que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros como creyentes debemos, como adventistas del séptimo día, hacer la diferencia. No debemos adoptar ni un plan humano, métodos humanos para la evangelización, para alcanzar el reino de Dios. Tenemos que acatarnos al plan divino, al plan de Dios, al método sencillo, y que el nombre de Dios sea glorificado. Es por eso que nosotros hoy debemos entrar en la agenda divina de Dios y no utilizar métodos humanos. La agenda del hombre son separados a la agenda de Dios, al plan de Dios. En el libro Cada día con Dios, página 240, dice: los hombres y las mujeres de doble ánimo son los mejores aliados de Satanás, los de doble ánimo.
No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismo, su influencia será debilitante. Todos los que son leales a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo recto, porque es recto. Unirse en el yugo con los que carecen de consagración y a la vez ser leales a la verdad es sencillamente imposible. No nos podemos unir con los que se sirven a sí mismos, con los que ponen en práctica planes mundanos, sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Podemos recuperarnos de las trampas del enemigo, pero saldremos magullados y heridos, y nuestra experiencia se empequeñecerá. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. De acuerdo a esta escritura, no podemos ser un momento del mundo y al rato estar aquí y representar ahora a nuestro Dios. Definámonos. Tenemos que representar a nuestro Dios en cuerpo y alma, en espíritu y en verdad. Todos nosotros tenemos dificultades, pero es tiempo de que hagamos lo correcto. Es tiempo que dejemos de hacer nuestros planes mundanos. Muchos ministros han adoptado planes mundanos y por eso ha habido mucha debilidad en el pueblo de Dios. Es tiempo a un llamado, a un reavivamiento y reforma. Y tiene que empezar en el seno de nuestra iglesia, pero sobre todo tiene que empezar en nuestros corazones y en nuestra mente, nosotros. Muchos pastores no siguen el plan de Dios, siguen planes mundanos. ¿Cómo es esto? En el libro El Evangelismo, en la página 102, dice la inspiración así: los ministros del Evangelio han de presentar la verdad con su sencillez, por medio de la bendición de Dios, que hace que las escrituras sean útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que traza bien la palabra de verdad, y esta es la palabra que deberían decir acerca de todos nuestros ministros. Pero muy por el contrario, muchos de nuestros pastores se han apartado de los planes de Dios. Codician la alabanza de los hombres y aguzan cada facultad en un esfuerzo por encontrar y presentar cosas maravillosas. El Señor me pide que les aconseje andar humildemente y con oración con Él. ¿Está dispuesto a ser hombres humildes y que manejan temas grandiosos? Entre más humilde sea el siervo de Dios, más Dios lo utilizará en su obra. Pero la inspiración dice pero muy por el contrario, muchos de nuestros pastores se han apartado de los planes de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la inspiración. Querido ministro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, si hay algo que el Señor pide de ustedes es que digan la verdad. Y no solo eso, que hagan el plan divino tal como está escrito en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Queridos hermanos, ayudemos a nuestros ministros.
no los idolatremos. Hagamos lo correcto adelante de los ojos de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? De acuerdo a la inspiración, muchos de los ministros y pastores se han apartado de los planes de Dios. Esto es sorprendente, hermanos. Endeudados por planes erróneos. Realmente, hermanos, hay muchos planes erróneos. Y vean que dice la inspiración en el libro titulado Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 296 y página 297. Escuchen este testimonio. Una especie de frenesis se ha apoderado de las mentes de algunos y los ha guiado a llevar a cabo empresas que insumen dinero sin tener ninguna posibilidad de producir recursos en el futuro. Si este dinero se hubiera empleado en la forma como el Señor se había propuesto, habría sido posible preparar obreros para que realicen la obra que deben efectuarse antes de la venida de nuestro Señor. El mal uso de los recursos muestra la necesidad de las advertencias del Señor, según la cual su obra no debe ser atada por proyectos humanos y en cambio debe llevarse a cabo en forma tal que fortalezca su causa. Los hombres han endeudado la causa al trabajar guiados por planes erróneos. Que no se repita esto, que los dirigentes de la obra actúen cautelosamente y rehúsen sepultar la causa de Dios bajo las deudas. Que nadie actúe descuidadamente, temerariamente, pensando sin tener base por ello, que todo saldrá bien. Queridos hermanos, y esto es una advertencia sorprendente. Muchos ministros, de acuerdo a la inspiración, nos dice claramente que han trabajado, han sido guiados por planes erróneos. Por eso, el Señor tiene que hacer algo por nosotros. Y el Señor ha de hacer es preparar a un pueblo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? El Señor pide de nosotros algo. Es que cuando Cristo venga, en ese momento yo voy a ser transformado. Así decimos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, en ese momento quiero ser transformado. No, hermanos. Tenemos que ser transformados antes. Vean esta cita de evento de los reproducido en su pueblo. Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. ¿Hasta cuándo Cristo vendrá por su iglesia? Hasta que nuestra iglesia pueda reflejar el carácter de Cristo. Hasta que se cumpla la palabra de San Juan capítulo 14 versículo 1, que dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero como no podemos hacer esto, el Señor del cielo nos trae el tiempo de angustia, la crisis que se aproxima y que ya estamos entrando en ella, para que el pueblo de Dios pueda afianzarse en Él. Por eso el Señor trae esto.
Por eso el Señor ha de purificar a su pueblo, para que tenga un pueblo que refleje su carácter, y solamente así Él podrá venir. Esto es de suma importancia. Es una advertencia sorprendente para nosotros. Voy a leer una cita de Cada día con Dios en la página 282, dice la inspiración. El Señor declara: hay que dar el mensaje con palabra de solemne advertencia. No debe introducir en sus planes nada que obstaculice la clara presentación del mensaje. Repítalo. Está aumentando la maldad en las ciudades. El adversario ejerce gran influencia sobre los hombres, porque mi pueblo no se ha dedicado a descubrir en qué consiste su responsabilidad. Díganle a mi pueblo que se dedique a su obra y proclame el mensaje. Deben hablar, obrar con sencillez de la verdadera piedad. Y mi espíritu estará allí para impresionar los corazones. Reúnen la certera nota de amonestación. Mi ángel irá delante de ustedes si se disponen a que la verdad los santifique. Hay una gran obra que hacer. Hay que proclamar la verdad con claros acentos. Y es así, queridos hermanos. Un juicio viene a la iglesia. Si nadie se lo ha dicho, pues créalo. Viene un juicio a nuestra iglesia. Y si seguimos así como vivimos, si morimos, estaremos perdidos. Porque nos gusta caminar como el mundo, hablar como el mundo, vestir como el mundo. No nos gusta ni leer la Biblia, menos en el espíritu de profecía. Ustedes seguro se pierden. Pero si usted lucha, y si viniera el juicio a la casa de Dios, Ezequiel capítulo 9, de lo que hemos estudiado, y esa angustia que ha de venir, de seguro morirían. Por eso el tiempo de cambiar es hoy. Hoy es el tiempo, hermanos y hermanas. Un día profético de tinieblas. Viene un día profético. Sorprendente. Vamos a analizar en las escrituras este día profético. Está en el libro de Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Vayamos a la Biblia. En el libro de Joel capítulo 1. Pongamos atención a este texto que es de suma importancia para nosotros. Joel capítulo 1. Versículo 15, Joel 1:15. Dice así la Biblia. Dice así: ay del día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La Biblia, hermanos, nos dice: ay de ese día, porque está cerca. El día del Eterno vendrá, del Señor, como destrucción por Él, el Todopoderoso. Viene este día, viene un día, hermano, de juicio. Un juicio a la iglesia. En el libro de Isaías capítulo 13, versículo, Isaías 13, versículo 6. Mire este texto. 13:6. Aullad porque está cerca el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Este texto, hermano, dice aullad. Aullad.
Aullad porque está que cerca el día y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Este aullido será, de acuerdo a las Santas Escrituras, de miedo, porque tuvimos mucho tiempo para aceptar las verdades de Dios. Pero cuando llegue este momento de este día terrible, de este día del Señor, que ejecutará su juicio a su iglesia, vamos a querer más tiempo, pero no va a haber. Pero también, hermanos, viene algo terrible sobre las naciones. En el libro de Lucas capítulo 21, vayamos a la escritura. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Lucas 21, 25. Dice así la escritura. Lucas 21, 25 dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Queridos hermanos, Dios ha de poner señales de acuerdo a las Sagradas Escrituras en el sol, en la luna y en las estrellas. Estas señales, hermanos, ya están pasando delante de nosotros. En la tierra las naciones estarán en angustias perplejas. Y hoy precisamente, con lo que está sucediendo, con lo que está pasando en nuestro medio, ya estamos entrando en estas crisis. Las naciones están empezando a angustiarse. La economía empieza ya a tomar otro sentido. Y quiero decirles algo. Si en estos periodos de tiempo, va a mandar el Señor más señales. Y una de esas señales viene de acuerdo a la Escritura, las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Muchas de ellas ya han pasado. Porque hemos estudiamos profecías, sabemos de estas señales. Pero sobre todo las angustias, la tierra, las naciones entrarán en angustias perplejas. Y queridos hermanos, así es. Angustias perplejas ya están entrando las naciones y la economía empieza a caer. ¿Con qué finalidad? Algo está llegando al mundo. Primeramente, un juicio que viene para la iglesia. Y segundo, algo ha de suceder en el mundo. Sí, hermano, ¿qué es lo que ha de suceder? Las alianzas de la ley dominical ya van agarrando fuerza. Pero también para eso va a haber una guerra que se tiene que desatar. Eso lo veremos en otro estudio, la guerra. Pero debemos comprender esto. Las naciones ya están entrando en angustias perplejas y cada día irá de mal en peor. Esto es de suma importancia, hermanos, porque el Señor del cielo trae grandes cosas. En el libro de Lucas capítulo 21, versículo 26, hemos leído lo que el Señor ha de hacer. 21, 26 de estas grandes señales. Sigue diciendo el 26. Desfallecimiento los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra. ¿Acaso, hermanos, hoy está entrando el temor, está entrando la ansiedad,
Y esto no es nada, vendrán otras cosas más peores, hermanos. Esto solo es un simulacro. Esto solo es un llamado de Dios para que su pueblo regrese hacia Él. Esto es porque Dios a usted lo ama, me ama a mí. Está manifestándose de esta manera. La crisis de las naciones están por entrar. Ya estamos caminando en ellos. Es por eso, hermanos, que tiniebla y oscuridad vendrá, una tiniebla y oscuridad profética. Joel capítulo 2, versículo 2, vean esto. La Biblia nos los va a decir. Joel capítulo 2, versículo 2, vean esto. Joel 2, versículo 2. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás. Ni después de él habrá en años de muchas generaciones. El Señor del cielo ha de traer un pueblo en medio de las tinieblas y oscuridad, en medio de día de nube y de densas nieblas. El Señor de los cielos traerá un pueblo. Y ese pueblo es el que quiere preparar el Señor hoy. Ese pueblo es el que el Señor quiere sellarlo. Ese pueblo es usted. Ese pueblo es la iglesia adventista del séptimo día. Ese pueblo es usted. Si hoy escucha la voz de Dios y si hoy usted quiere hacer un cambio. Porque el mundo, en medio de todas las situaciones que están pasando, está en tinieblas. Porque, ¿cómo sé esto? En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 60, capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Si usted se quiere levantar hoy, reconozca que viene un juicio. Reconozca que el Señor lo está llamando a tiempo. Porque las naciones están en tiniebla, el Señor está dando temor a las naciones para que vean su poder. Para que así su pueblo se levante. Pero ¿qué es lo que viene también en las naciones cuando Dios nos está diciendo levántate y resplandece? El Señor, hermanos, vean qué es lo que dice que viene en las naciones. 62. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? ¿Qué es lo que cubre la tierra? Tinieblas. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios lo está escogiendo usted. El Señor me está escogiendo para que seamos nosotros parte de este pueblo especial. Y no solo eso, el Señor en medio de las tinieblas que están en las naciones, a usted le está dando luz. ¿Rechazará usted el mensaje de Dios? ¿Escuchará usted antes que sea demasiado tarde? Como dice el espíritu de profecía, muy pronto cada caso será decidido por la eternidad. Está en oscuridad las naciones y lamentablemente nuestra iglesia también está en oscuridad, a menos que se levante aquellos que quieran contemplar la luz del mensaje de Dios para este tiempo. Por eso Ezequiel 9 viene en un momento de oscuridad y de perplejidad, de guerras que se han de levantar en este mundo nación contra nación.
Quiero leerle nuevamente Ezequiel 9, cómo llega en un momento de oscuridad y del pueblo dormido. En el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 241. Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes le fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escuchará su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido por la eternidad. Este plan tenemos que hacerlo, hermanos. El plan de consagrarnos, consagrar nuestra vida a Dios. Queridos hermanos, la angustia viene. En el libro Evento de los Últimos Días, la página 12, dice en la inspiración: el tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación. Daniel 12:1. Es eminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El tiempo de angustia viene cuando el pueblo de Dios estará dormidas como las vírgenes. Estará dormido como las vírgenes. Es tiempo de levantarnos. La profecía del Señor está en el libro de Joel capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta es la profecía de la angustia que vendrá en proceso. Vamos a ir a Joel capítulo 1, versículo 1 al 3. Pongamos atención a este texto que es de suma importancia para nosotros. ¿Cómo irá esta angustia? Dice así la inspiración. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Betuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos a la otra generación. Algo ha de suceder. Y dice la inspiración que debemos contarlo a nuestros hijos hasta las generaciones que vienen después de nosotros. ¿Ha sucedido esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? De acuerdo a la inspiración, quiero que meditemos en el siguiente texto del Espíritu de Profecía en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 963 y página 964. ¿Qué ha acontecido? Dice aquí: esta calamidad es algo nuevo en el recuerdo de los que viven. Joel capítulo 1. ¿Qué calamidad? Era algo que no oyeron los padres y digno de contarse a las generaciones futuras. La plaga de langosta que Dios trajo a Egipto por medio de Moisés también fue descrita como un acontecimiento insólito. En 5 generaciones no había habido ninguna otra calamidad semejante, ni lo habría en el futuro. Con este recurso efectivo, Joel hace resaltar excepcional significado de su mensaje. La plaga de langosta, hermanos, que sucedió en Egipto, no ha sucedido. Sucedió en el tiempo de Egipto, pero en nuestro tiempo no ha sucedido una plaga tal de langosta. El profeta Joel trae a la escena
recordando esa plaga. Solo una vez ha sucedido en el tiempo de Egipto. Pero vea lo que dice la inspiración, y esto es sorprendente. Joel capítulo 1, versículo 4, dice así la inspiración: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Se imagina usted? Lo que la oruga destruye, de acuerdo a la escritura, la langosta, lo que deja, la langosta lo come. Y lo que la langosta deja, el revoltón lo consume. Y lo que el revoltón deja, el saltón lo consume. Y esto es sorprendente, hermanos y hermanas, que así vendrá la crisis. La crisis vendrá primero como un proceso de este animalito, el primero, y luego un segundo animalito, la langosta, y luego el revoltón, y luego el saltón. Quiere decir que la crisis vendrá de mal en peor, y usted tiene que prepararse. Porque si usted no se prepara, de acuerdo a este plan profético y en la agenda del Señor, hermanos y hermanas, usted no sabrá en qué tiempo está viviendo. Usted necesita saber el tiempo. Porque si usted pierde el tiempo, es como perder la brújula en medio de un mar. Y un pueblo que pierde la brújula, pierde la autonomía. Nosotros debemos ser conscientes al tiempo en que estamos viviendo. Debemos conocer el plan divino de Dios. Hermano y hermana, ¿qué dice mala inspiración referente a esto? Voy a leer otro texto que nos ayudará. La crisis que viene son las siguientes. Esto queda en nuestra mente porque quizás no vamos a ver todo. Ya vimos la crisis de la iglesia, que está dormida hasta el momento del juicio que viene a la casa del Señor, y el Señor ha de sellar a 144,000. Y viene Ezequiel 9. Una crisis que rechaza el mensaje de Dios. No queremos cambiar, queremos seguir viviendo conforme a nuestras costumbres, a nuestras prácticas. Pero ahora escuchen esto. Viene la crisis económica y va al par. La crisis económica, ya estamos entrando, hermano. Luego viene la crisis por medio de una guerra en el Medio Oriente. Y luego vendrá la crisis constitucional, política y religiosa. Es decir, la unificación de todas las iglesias con lo político y lo religioso. Es decir, la ley dominical. Queridos hermanos, crisis viene en 4 fases, podríamos decirlo así. Usted debe prepararse, usted debe ser consciente a esto, porque es tiempo de despertar, el tiempo es corto. La crisis en la iglesia terminará, pero viene la crisis en el mundo, la crisis económica y la crisis también, hermanos, que ha de venir el mundo, y el pueblo de Dios sellado ha de enfrentarse ante esa gran situación que ha de suceder, la ley dominical. Usted prepárese para ser pueblo de Dios ahora, porque lo demás, el plan y la agenda es del Señor. Usted estudie la agenda del Señor, que es las Sagradas Escrituras. Viva de ella, hable de ella. Solamente así comprenderá el tiempo en que estamos viviendo en medio de las crisis. El Señor ya nos mandó una señal y nos sigue mandando. Las naciones ahora están agitadas. La economía está disminuyendo. ¿Qué es lo que le espera a usted?
es el tiempo para que usted haga lo correcto. Ahora es el tiempo de que usted sirva al Señor. Vamos a leer, vamos a avanzar un poco con esto. Eventos para la era cristiana. Eventos que van a venir en el cristianismo. Y vean este texto del libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 963 y página 964. La opinión literal que sostiene que Joel describía una plaga de langosta especialmente devastadora y que el profeta aprovecha este desastre para invitar al arrepentimiento. El profeta Joel hace eso. La liberación de esta plaga se convierte naturalmente en un motivo para un discurso acerca del día futuro del Señor, cuando el pueblo de Dios será librado de todos sus enemigos. La enseñanza escatológica del libro permanece iguales. No importa cuál interpretación se acepte. Joel se concentra en el gran día del Señor y en la liberación de Israel en ese día. Si la nación hubiera cooperado con plena, pero Israel no lo hizo. Los autores inspirados muestran cómo los mensajes proféticos que no pudieron cumplirse debido a la incredulidad de Israel se cumplirá en la era cristiana. Lo que Joel escribió es para la era cristiana. Y es por eso que nosotros estamos enfrentando crisis. Y lo vamos a enfrentar, hermanos. Pero tenemos que hacerlo consagrando nuestra vida a Dios. Hoy es el tiempo, hermano. La gracia todavía está. Vamos a leer un texto más y vamos a estar pendiente y vamos a estudiar las tres crisis que viene aún más. En el libro Consejos para Maestros, página 398, dice así: el pensamiento que ha de ser recordado a los alumnos es que el tiempo es corto y que debe prepararse rápidamente para hacer la obra que es esencial para este tiempo. Se me ordena deciros que no sabéis cuán pronto vendrá la crisis. Se está acercando a nosotros gradual y furtivamente como un ladrón. La crisis está acercando, hermanos, ¿como un qué? Como un ladrón, silenciosamente, y nos va a agarrar dormidos. Por eso, hermanos, un juicio también viene a nuestra iglesia y será de igual manera en medio de la crisis, en medio de las situaciones y conmociones del mundo, en medio de crisis económica, en medio de crisis, nuestra iglesia espiritual. En ese momento también el Señor nos ha de tomar de sorpresa como un ladrón, un juicio que se avecina. Por eso ahorita después de lo que hemos estudiado en la mañana y de lo que está estudiando el día de hoy, es una advertencia solemne. Es tiempo de hacer el cambio, es tiempo de andar con nuestro Señor Jesucristo. Que el cielo les guíe y que la paz de Dios los acompañe donde quiera que usted esté. Y querido hermano, donde quiera que usted esté, vamos a orar por ustedes. Y queridos hermanos, sigamos hacia adelante. Oremos unos por otros. Es tiempo de despertar. La paz de Dios les acompañe. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Señor del cielo, queremos renacer como Nicodemo en medio de todas las situaciones. Usted en su palabra ha dejado que tenemos que nacer de nuevo. Así un día Nicodemo cambió su vida y nació de nuevo con la esperanza suya. Señor del cielo, le pedimos que bendiga grandemente a todos nuestros hermanos adventistas en todo el mundo.
que en medio de esta crisis y situaciones que vienen, usted prepare a su pueblo que ha de enfrentar los eventos finales. Le damos gracias por su palabra. Gracias por dejarnos su palabra a tiempo para que podamos ver el camino. Señor, gracias porque usted ha dejado en su palabra que ha de traer un juicio que se ha de cumplir literalmente en nuestra iglesia. Le pedimos, oh Señor, que su sello sea en nuestra frente. Le pedimos, oh Señor, que podamos en este tiempo de gracia cambiar y tener el carácter suyo. Gracias, oh Señor, por su palabra. Que su paz nos acompañe. En el nombre de nuestro Señor Jesús, le pedimos el perdón de todos nuestros pecados. Amén.